buenos días desde el foco oscuro. Hoy estamos a 18 de marzo del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy pues recordando a Alejandro Severo. Sí, porque Alejandro Severo falleció tal que hoy, un 18 de marzo del año 235, pues unos años y unos días después que su primo Heliogábalo, al que le quitaron el poder de una manera parecida, pues se la amotinan las tropas e iba a enfrentarse con los germanos. Parece ser que les hizo unos pagos a los germanos y las tropas dijeron: y no nos das a nosotros el dinero que te pedimos. Se amotinaron, le mataron y pusieron a Maximino el tracio de emperador. Bueno, seguimos un poco con fallecimiento porque tenemos otro fallecimiento por aquí. Yo creo Eduardo el Mártir, pues este era un rey de Inglaterra que nació en 1978. Y es nace unos años antes, es asesinado, nace en 1962 y es asesinado, fue rey de 1975 a 1970, o sea, del año 975 al 978. El asunto es que este Eduardo era hijo de Edgar el Pacífico, rey de Inglaterra, y este Edgar el Pacífico luego se murió su madre y se casó con Elfrida. Entonces este fue hijo de la anterior madre. Entonces la madrastra, para que se reinara el hijo suyo, pues a este se le cargó. Se fue de cacería el chaval, porque era un chaval, tenía 16 años y se fue de cacería y se pasó por allí y le mandó un esbirro que le matara y así murió este Eduardo el Mártir. Luego hicieron santo porque parece ser que donde le enterraban pues iban apareciendo señales de que estaba allí, cruces, historias así. Bueno, seguimos con fallecimientos porque en el año 1227 fallece Honorio III, papa entre los años 1216 y 1227. Jacques de Molay fallece en 1314. Este sí era importante porque este era el nada más y nada menos que el gran maestre de la Orden del Temple, que fue pues bueno, pues la famosa proceso contra la Orden del Temple, y cuando ya le quemaron la hoguera dijo: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros, lo van a sufrir. Clemente, y tú también, Felipe, traidores la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti Clemente antes de 40 días y a ti Felipe dentro de este año. Y los dos murieron en eso. Pues sí, Clemente, que el quinto, el Papa, murió el 20 de abril de 1314 y el otro pues no llegó al año tampoco. Felipe IV pues murió el 29 de noviembre de 1314. Pues tenía razón el Jacques de Molay cuando se murió. Pues, seguimos con fallecimientos porque en 1977 fallece Marien Mugabe. Este era presidente del Congo, pero había llegado al poder y quiso hacer el Congo socialista, y entonces, bueno, hubo conflictos y tal, y al final pues le tiró el terreno en el palacio y murió allí. Bueno, y empezamos con acontecimientos porque en el año 37 Calígula es elegido emperador. Es un toque, fallece Tiberio el 16 de marzo. Y en teoría los títulos tenían que ser adquiridos juntamente de Calígula y Tiberio, y el neto y Tiberio gemelo, pero pasa. Macro, el tribuno el pretorio, pues conspiró con Calígula para quitar a Gemelo del trono, y bueno, y al principio lo adoptaron, pero luego se lo cargaron a Gemela. Entonces Calígula es elegido solo el emperador. Bueno, en 1850 se funda la American Express. Al principio pues fue una empresa de servicio de ferrocarriles, transportaban cosas y luego empezaron a hacer productos financieros y luego hicieron famosa tarjeta American Express. En 1871 tiene lugar el comienzo de la Comuna de París. Bueno, por poner algún día, el asunto es que esto es la guerra franco-prusiana, había sido derrotado Napoleón III y luego los alemanes sitian París, se rinden, pero hay una parte de los parisinos pues que no están muy por la rendición, las cosas como son. Entonces cuando entran los prusianos en París, los cañones, ciertos cañones los llevan a Montmartre, y entonces van ahí las tropas francesas a retirarlos, y la Guardia Nacional, que era una especie de milicia no profesional, pues se negaba a rendirse y no quiso entregar los cañones. Entonces fueron allí el general Claude Lecot, encargado de quitarlos, y le bajaron del caballo y luego le cogieron y le dispararon. Y había por ahí otro general que también agarraron por ahí, Jacques Leon Clemente, y también los mataron. Entonces luego unos días después ya se establece como tal la Comuna de París. El 28 de marzo fue constituida por un consejo comunal, porque se niega a rendirse. Para algunos es comunista, para otros es anarquista, para otros es mi profesor de historia antigua, de historia contemporánea, decía que era un movimiento nacionalista. Bueno, se puede tomar como sea. Parece ser que también influyó sobre Marx, sobre un poco la idea de que la revolución se podía hacer de otra manera. Pues bueno, seguimos un poco. En 1900 se funda el Ajax Club de Fútbol, pues el famoso club que ganaba tantas cosas, donde jugaba Cruyff y tal. Lo que pasa es que bueno, ya no ha vuelto a ser el que era, ni mucho menos.
menos, pero en su día era un gran equipo. En 1910, que era el Centro de Estudios Históricos, que Menéndez Pidal fue un director suyo. Lo que pasa es que, bueno, esto al final, con la guerra civil, un poco se echó de menos y prácticamente todos sus fondos pasaron al CSIC. Bueno, en 1919 se funda el Valencia Club de Fútbol, en esa fecha. En 1921 es el final de la rebelión de Kronstadt. Kronstadt era una base naval donde los marinos de allí habían hecho unos papeles muy importantes en la Revolución Rusa, pues sobre todo apoyando a los comunistas, las cosas como son. Lo que pasa es que se empezaron a rebelar un poco contra lo que era el comunismo de guerra, que es maltratado por Lenin, y al final pues los atacan a la guarnición y bueno, pues ellos fracasan, pero parece ser que esto influye para que cambiar un poco la política y hacer adoptar a Lenin pues lo que se llamaba nueva política económica, donde había ciertas libertades económicas, o sea, había un poco vuelta a una cierta economía de mercado. Bueno, pues seguimos con fundaciones, porque en 1932 se crea el Zaragoza Club de Fútbol, que en su día ganó la Recopa de Europa, lo que pasa es que ha bajado a segunda y está por ahí perdido. Bueno, en 1938 se produce la expropiación petrolera en México. Se expropia todas las compañías de petróleo por parte de México, siguiendo un artículo de la Constitución. En 1962 tienen lugar los acuerdos de Viena, por lo que se declara ya el alto fuego en la guerra de Argelia. Es una guerra de Argelia muy interesante, muy importante para los franceses, es imprescindible. Entonces yo tengo aquí un librito, es una novela donde Gemi Alba, que ahí a veces la historia está muy bien aprenderla, pero a veces ciertas novelas tocan un punto muy específico y que es muy importante. Entonces yo creo que este sí lo toca, porque la guerra de Argelia es una guerra muy problemática en Francia, que trae muchos problemas a los franceses. Argelia era una provincia francesa, no la querían soltar así como así, pero al final pues tuvo lugar y fue muy violenta. Y entonces este libro va sobre toda esa violencia larvada y no larvada, muy, muy importante. Se explican muchas cosas leyendo este libro. Este fue el premio Goncourt, que es uno de los premios literarios más importantes de Francia, donde dejé mi alma. La recomiendo. De Jérôme Ferrari. Además, cortito y se lee muy bien. De la editorial de Mi Paz, de estas pequeñas editoriales que trabajan muy bien. Bueno, pues vamos a ver, porque en 1965 se produce el primer paseo espacial. El astronauta soviético, Alexei Leonov, es la primera persona que sale al espacio a darse un paseíto. I'm back, dice en 1995 Michael Jordan, y vuelve a la NBA después de haber estado jugando al béisbol ahí un año y pico, más o menos. Y I'm back, he vuelto. En 1995, ese mismo año, también se casa Elena con Jaime de Marichalar en Sevilla. En 2022 tiene lugar una de las entrevistas televisivas más importantes que ha habido en la historia de la televisión. Aquí a un personal le preguntaron a qué le parece al Madrid que le haya tocado el Chelsea, y dijo, bueno, habrá que jugarlo. Pues bueno, pues seguimos un poquito con las efemérides. En 1955 nace Ana Obregón. ¿Quién es Ana Obregón? Pues Ana Obregón es actriz y bióloga, porque hizo biología, pero luego pues sale en unas películas, La vida alegre, sale en Bolero, que es una película, me acuerdo yo, que hizo Godere, que era muy famosa, porque era así un poquito de erótica, yo no sé qué papel era ella, pero sale en Bolero, que era guapa de joven, y luego salía en programas en que apostamos, y luego hizo una serie, A las 12 en casa, y luego Annie los 7 también, que fue muy famosa, y luego era novia de Zucker, muy conocida por las revistas del corazón y tal. Bueno, en Adam Levine nace, pues no decimos el año, porque hombre, el hombre ya tampoco tiene tantos años. Wake Up Call, a mí esta es la primera canción que oí suya y me gustó, las cosas como son. Bueno, este es cantante de Maroon 5, que cantó en la Super Bowl en el 2019. Lo que pasa es que hubo críticas porque decían que era cuando lo de protestaban contra la brutalidad policial, y que el hecho de que cantara hubo críticas. Luego encima decían que era aburrido. Hombre, esa canción está bien, pero claro, mantener el nivel y el ritmo que mantuvieron Shakira y Jennifer López no es tan fácil. Y bueno, pues seguimos un poquito con nacimientos, y ya de gente igual ya no tan conocida, pero también importante en la historia de la humanidad, como Jacques Deville. Este es un astrónomo que hizo tablas astronómicas, y bueno, tiene un cráter lunar, que nace en 1602. Juan IV es un rey de Portugal que reina entre 1640 y 56, nace en 1604. Spencer Compton es primer ministro inglés, el segundo primer ministro que diríamos que hay, después de Robert Walpole, pues que fue primer ministro entre los años, pues sí, porque como tal no era todavía el término, pero entre los años 1742 y 1743. En 1817 nace Juan Martínez Villegas. Este es un escritor español, hace parodia teatral sobre todo, ir por
volar y volver trasquilado, El padrino a mojicones, cada loco con su tema, nombres curiosos. William Randall Cremer nace en 1828, es un político inglés, Nobel de la Paz, intenta que no haya conflictos en la Europa de la época, él era parlamentario. Robert Cleveland es presidente de Estados Unidos, nace en 1837, es el único presidente que ha tenido 2 mandatos no consecutivos, en 1885, 1889 y luego de 1993 en 1997. Robert Cleveland, de los Cleveland Cavaliers, supongo jugaría. Stéphane Mallarmé, este es un poeta francés, fue uno de los pioneros del decadentismo francés, pues una poesía simbólica y tal, parece ser que luego tuvo influencia en otros muchos, y bueno, La siesta del fauno escribe, preludio parece ser que Debussy hace una composición con esto, preludio a una siesta del fauno, hace un libro sobre el dios antiguos, y bueno, si le quieren ver, aquí, pues si van al Museo d'Orsay, pues lo tienen aquí pintado por Manet, es este señor, aquí que ven, es el Mallarmé, el gran poeta. Bueno, pues seguimos, parece ser que luego fue influyente en otros poetas y incluso en los surrealistas y esta gente. Bueno, seguimos, vamos con nacimientos de gente también conocida, este sí es bastante conocido, que, pues, aquí es Rimski-Kórsakov, con una serenata española, El capricho español. Capricho español. Había muchas cosas españolas, pues nace en 1854, es uno de los 5, hace la obertura de la Gran Pascua Rusia, la Suite Sinfónica, Sherazade, El capricho español. Pues seguimos con nacimientos de gente importante, Rudolf Diesel, que también tenía marcha, porque este es el que inventó el combustible diésel y los motores. El diésel nace en 1858, Eugene Jackson es un pintor que... ruso, no, sueco, y que bueno, en principio pinta cosas un poco como con el tono azul, y luego, bueno, está la foto del disco de Malón 5 que teníamos por aquí, que ya no lo hemos comentado, y luego él empieza a hacer pintura de hombres de así, pues desnudos y tal, con temáticos bastante homoeróticos. Entonces al principio los críticos decían que no es que fuera homosexual, pero parece ser que luego el hermano destruyó todos los, que también lo era, y destruyó todos sus papeles y tal, porque debía ser homosexual, porque es que además, claro, en Suecia estaba prohibida la homosexualidad, en Suecia y en casi todas partes. Igual un día nos olvidamos de que estaba prohibida, pero es bueno recordarlo también. Estaría bueno que se olvidara porque se normalizaría el asunto, pero también hay que recordar que entonces, pues mira, hacía cuadros pues, de este tipo. Pues sí tenía bastante pinta de homoeróticos, las cosas como son, pero bueno, está bien. En 1869 nace Neville Chamberlain, este fue primer ministro de Inglaterra de 1937 hasta el 10 de mayo de 1940, pues por los problemas que había habido con la invasión de Noruega por parte de los alemanes, y creo que prácticamente estas fechas es cuando empieza la invasión de Francia por parte de Alemania. Fallece poco después, además, fallece poco después de esto, fallece el 9 de noviembre de 1940, poco después de ser... Pues bueno, nace en 1869 en esta fecha. En 1882 nace Gianfranco Malipiero, este era un compositor italiano, hace una pausa de silencio y más cosas. Carmen Barrada, una compositora uruguaya que hace un tríptico, fabricación, hace radiodifusión, bueno, un poquito así. Pues bueno, está bien, uruguaya también. En Uruguay también nace Gerardo Matos Rodríguez en 1897, y este es un compositor que nos trae por esta maravilla, nada más que nada menos. La comparsita. Tum, tum. ¡Qué maravilla! Pues nace en 1897 Gerardo Matos Rodríguez, no nos olvidemos de él. Bueno, en 1933 una persona de la que ya hemos hablado, que nace Galeazzo Ciano, que fue un político, yerno de Mussolini, y que le fusilaron el 11 de enero de 1944, ya hablamos de él, por orden de Mussolini. Gabriel Ruiz Galindo nace en 1908, es un compositor mexicano que también nos compone otra maravilla. Pues sí, vamos a pasar a ella, y esta pues cantada pues por Carmen Castillo con la orquesta de Xavier Cugat. Pues sí, hace esta canción, él hace Desesperadamente, Mari Usted, pero sobre todo conocida esta obra suya. En México, Gabriel Ruiz Galindo nace en 1908. Bueno, en 1911 nace Gabriel Celaya. Este es un poeta, pero que también nos podemos oír una canción que es de un poema suyo. Por esto cantábamos nosotros a veces, pues cuando nos poníamos un poquito borrachuzos, no sabíamos igual tomar unas cervecitas y tal, nos veníamos arriba y cantábamos esto. Nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se lleva de la conciencia. Ciegamente existiendo, ciegamente afirmando,
como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Y luego sigue, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos deja decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Bueno, no toquemos el fondo y sigamos un poquito con Miguel Poblet. Gabriel Celaya nace en 1911, en 1928 nace Miguel Poblet, que fue un ciclista español que no ganó igual grandes vueltas, pero ganó muchas etapas, ganó 20 etapas del Giro, nada más y nada menos, y 3 del Tour de Francia y 3 de la Vuelta a España. José María Setién nace en 1928, este fue obispo de San Sebastián, primero auxiliar, luego titular, y bueno, fue conflictivo porque respecto a esta tenía una posición bastante protarra, ¿verdad? Como son, pero bueno, sus razones tendría o lo que sea, vente a saber, pero es verdad que fue. Sí. Frédéric de Klerk, también hay que ver dónde nació esta. Frédéric de Klerk nació en 1936, este fue presidente de Sudáfrica, premio Nobel, compartido con Nelson Mandela, porque durante su mandato es cuando soltaron a Nelson Mandela, y luego de hecho cuando Nelson Mandela fue presidente él siguió siendo vicepresidente, y luego también le concedieron el premio Príncipe de Asturias, creo que en el 92, también a los dos juntos. Bueno, ya esto es una locura. Quien nace en 1941, pues si no se vuelven locos con esto, nunca se van a volver locos. Wilson Pickett, la tierra de las mil danzas. Luego la cantaba Ted Nugent. Yo creo que es un concierto en África porque se ve mucha gente de color y se están como volviendo locos, bailando. Bueno, seguimos con música y seguimos con nacimientos. Porque uno más tranquilo, pues nace en 1945 Eric Golson, este es músico, pues de música más conceptual, rock progresivo y tal, de Alan Parsons Project. Aquí tenemos Tale of Mysteries and Imagination, cuestión de misterio y de imaginación, que es el primer disco suyo. Luego tiene bastantes más, pero este está muy bien, las cosas como son, está bien para escuchar así concentrado. Igual si uno se fuma algo, igual lo anima más. Vicente Ramos nace en 1947, es un jugador que fue base del Real Madrid durante bastantes años, que siempre era suplente, pero va a hacer su labor, de 1968 a 78, creo que mucho pelo no tenía. Rodrigo Rato nace en 1949, pues el político del PP español, que fue ministro de Economía del 2000 al 2004, fue director del FMI 2004-2007 y luego fue presidente de Caja Madrid de Banque, y bueno, y por eso pues ha tenido problemas, va a estar en juicios y tal, y bueno, ahora también sigue un poco en juicios de esas historias. Bueno, seguimos con nacimientos, porque en 1956 nace Eduardo Alonso Crespo, Rodrigo Rato nace en 49, en el 56 nace Eduardo Alonso Crespo, es un compositor de música clásica, un compositor argentino. Bueno, van acabando con Irene Cara, que también es una cantante, entonces pues se acordará pues también, si alguien ha visto la película y quien no la ha visto, pues la que canta la de Flashdance, sí. Está cantada por él, compuesta por Giorgio Moroder y Kate Force, la película Flashdance, los bailes. Bueno, pues seguimos un poco con nacimiento, porque en 1959 nace Luc Besson. Este es un cineasta que dirige películas bastante conocidas, como son Nikita, así de algunos tiros hay que otros en las películas suyas, cosas como son. Nikita, Leo el profesional, que está también bien, El quinto elemento, que también es muy curioso, a Juana de Arco con a Djokovic, Arthur y los Minimoys, que es como que es muy entretenida, la cosa como son. Y Lucy, que a mí también me gusta mucho, Lucy, la que hace la Scarlett Johansson, que se toma esa droga tan potente. Se pone como una moto. Lily Collins, vamos acabando con Lily Collins, que es una actriz y que es Blancanieves, y en una película que hace con la mala malísima, la Julia Roberts, que hace de madrastra en el 2012. Bueno, también hace Cazadoras de Sombras, pero sobre todo es conocida por Blancanieves. Y nace este día también. Así que lo que quedará mucho para disfrutarlo y que lo disfruten. Y que ustedes disfruten el sábado. Yo me lo voy a pasar pipa con esta música que hemos oído. Bueno, pues si quieres en marcha, ahí tenemos una Wilson Pickett. Bueno, pues hasta mañana y que tengan muy buen día. Hasta mañana desde el Foco.